Hay una pregunta que la historia lleva miles de años intentando susurrarnos. Una pregunta incómoda. Una pregunta que la mayoría de las personas nunca se detiene a escuchar. Si el ser humano aprende de la historia, ¿por qué seguimos cometiendo los mismos errores? ¿Por qué los imperios más poderosos terminaron desapareciendo? ¿Por qué ciudades que parecían eternas hoy son solo ruinas cubiertas por el polvo? ¿Por qué pueblos que dominaron continentes enteros terminaron siendo apenas unas páginas en los libros? Quizás porque el verdadero enemigo nunca fue el que estaba fuera de las murallas. Quizás el enemigo siempre estuvo dentro. La historia no es una colección de fechas, no es una lista de reyes, no es una sucesión de guerras. La historia es el espejo más honesto que posee la humanidad. Y cuando observamos ese espejo durante demasiado tiempo, comenzamos a ver algo inquietante. Comenzamos a vernos a nosotros mismos. Mira las ruinas de Roma. Miles de personas caminaron por esas calles creyendo que su mundo duraría para siempre. Amaron, trabajaron, soñaron, hicieron planes para el futuro, vieron a sus hijos crecer y probablemente pensaron exactamente lo mismo que pensamos nosotros hoy. Esto siempre estará aquí, pero no estuvo. Nada permanece, ni los imperios, ni las riquezas, ni el poder, ni siquiera los nombres que alguna vez hicieron temblar al mundo. La historia está llena de fantasmas, no fantasmas de personas, sino fantasmas de civilizaciones enteras. Millones de seres humanos vivieron antes que nosotros, rieron bajo el mismo sol, lloraron bajo la misma lluvia, miraron las mismas estrellas, sintieron los mismos miedos, las mismas esperanzas, los mismos sueños, y sin embargo, desaparecieron. Sus ciudades cayeron, sus monumentos se rompieron, sus lenguas murieron, sus dioses fueron olvidados, y lo más aterrador de todo, muchos de ellos jamás imaginaron que eso pudiera ocurrir, porque el final rara vez anuncia su llegada. No llega golpeando la puerta, no aparece de repente, llega lentamente, silenciosamente, como una sombra al atardecer. Una generación deja de sacrificarse, otra deja de recordar, otra deja de valorar aquello que construyó su mundo, y poco a poco, lo que parecía indestructible comienza a agrietarse. La historia no destruye civilizaciones de un día para otro. Las adormece primero, las vuelve cómodas, las convence de que ya no necesitan esforzarse. Les susurra que el peligro terminó, que la lucha terminó, que el sacrificio ya no es necesario. Y ese susurro ha destruido más imperios que cualquier ejército, porque existe una verdad que aparece una y otra vez en cada siglo. Los hombres fuertes construyen estabilidad. La estabilidad crea comodidad. La comodidad crea olvido. Y el olvido prepara la caída. Los romanos no sabían que estaban viviendo el comienzo de su final. Los ciudadanos de Constantinopla tampoco. Los habitantes de innumerables imperios tampoco. Nadie cree estar viviendo el capítulo que algún día será llamado decadencia. Todos creen estar viviendo el progreso. Todos creen que su tiempo es diferente. Todos creen que esta vez será distinto. Pero la historia observa en silencio, esperando, porque lleva miles de años contemplando exactamente la misma historia repetirse. Y quizás la pregunta más importante no sea ¿por qué cayeron ellos? Quizás la pregunta sea mucho más inquietante. ¿Qué estamos haciendo nosotros que ellos también hicieron? ¿Qué hemos olvidado? ¿Qué comodidad estamos aceptando hoy sin comprender el precio que podría exigir mañana? Porque si la historia nos enseña algo, es que las civilizaciones rara vez son destruidas por aquello que temen. La mayoría de las veces son destruidas por aquello que aman, y nada ha sido amado con más intensidad por los seres humanos que la comodidad. Cuando la comodidad se convirtió en una droga, existe una diferencia enorme entre utilizar la comodidad y depender de ella. La primera puede mejorar la vida,
La segunda puede destruir una civilización, y esa diferencia es tan pequeña que la mayoría de las sociedades nunca la ven venir. Al principio, la comodidad parece una recompensa justa. Después de años de trabajo duro, sufrimiento y sacrificio, las personas desean descanso, desean seguridad, desean estabilidad, desean una vida mejor para sus hijos. No hay nada malo en eso. De hecho, durante miles de años, ese deseo impulsó el progreso humano. Los agricultores trabajaban para que sus hijos no pasaran hambre. Los constructores levantaban ciudades para que futuras generaciones vivieran mejor. Los soldados luchaban para que sus familias estuvieran seguras. Todo esfuerzo tenía un objetivo: reducir el sufrimiento, crear una vida más cómoda. Pero la historia muestra que existe un punto peligroso, un punto invisible, un momento en el que la comodidad deja de ser una consecuencia del éxito y comienza a convertirse en el propósito principal de la existencia. Y cuando eso ocurre, algo cambia dentro de las personas, porque el ser humano tiene una tendencia extraña. Se acostumbra rápidamente a cualquier privilegio. Lo que ayer parecía extraordinario, hoy parece normal. Lo que ayer era un lujo, hoy parece una necesidad. Y lo que ayer agradecíamos, hoy lo exigimos. Ese proceso ha acompañado a la humanidad desde el comienzo de la historia. Una generación construye, la siguiente disfruta, la tercera da por sentado todo lo recibido, y la cuarta ya no comprende cuánto costó conseguirlo. Es entonces cuando aparece el verdadero peligro. La comodidad comienza a actuar como una droga, no porque sea mala por sí misma, sino porque cambia la forma en que pensamos, cambia la forma en que sentimos, cambia la forma en que vemos el mundo. Una droga no destruye inmediatamente. Primero seduce, primero ofrece placer, primero ofrece alivio, primero elimina el dolor, y precisamente por eso resulta tan peligrosa, porque las personas empiezan a depender de ella sin darse cuenta. La comodidad funciona de manera muy parecida. Cuanto más acostumbrado está alguien a evitar el esfuerzo, más difícil le resulta soportarlo. Cuanto más acostumbrado está alguien a la satisfacción inmediata, menos paciencia tiene. Cuanto más acostumbrado está alguien a la seguridad absoluta, más miedo desarrolla hacia cualquier incertidumbre. Poco a poco la resistencia desaparece. La tolerancia al dolor disminuye, la capacidad de sacrificio se debilita, y una sociedad entera puede comenzar a transformarse sin notarlo. La historia de Roma ofrece un ejemplo extraordinario. Los primeros romanos eran famosos por su disciplina. Vivían de forma sencilla, valoraban el trabajo, valoraban la austeridad, valoraban el deber por encima del placer. Sus líderes solían vivir de manera relativamente modesta. Su cultura admiraba la resistencia. La capacidad de soportar dificultades era considerada una virtud. Pero a medida que Roma conquistó territorios, algo comenzó a cambiar. Llegaron riquezas inimaginables, llegaron esclavos, llegaron recursos, llegaron productos exóticos, llegó el lujo. Y junto con el lujo llegó una nueva mentalidad, una mentalidad que poco a poco empezó a reemplazar los valores que habían construido el imperio. Las generaciones nacidas dentro de la abundancia ya no conocían las mismas dificultades, ya no comprendían los sacrificios del pasado, ya no sentían la urgencia que había impulsado a sus antepasados, y sin darse cuenta, comenzaron a vivir de los logros heredados. La historia demuestra que esto no ocurrió solamente en Roma, se repitió una y otra vez en diferentes continentes, en diferentes culturas, en diferentes épocas, porque el problema no era romano, era humano y sigue siendo humano. Nuestro cerebro está programado para buscar placer y evitar dolor. Durante miles de años esa característica ayudó a sobrevivir. Pero en un mundo lleno de comodidades, la misma característica puede convertirse en una trampa. El cerebro siempre quiere más.
más facilidad, más entretenimiento, más placer, más comodidad y menos esfuerzo, menos espera, menos sacrificio, menos incomodidad. El problema es que muchas de las cosas que hacen fuerte a una persona requieren exactamente aquello que el cerebro intenta evitar. La disciplina requiere incomodidad, el aprendizaje requiere esfuerzo, el crecimiento requiere sacrificio, la excelencia requiere paciencia, la fortaleza requiere resistencia. Nada de eso resulta agradable al principio. Por eso las sociedades cómodas suelen comenzar a despreciar las virtudes que las hicieron grandes. Empiezan a admirar el resultado, pero no el proceso. Quieren la recompensa, pero no el sacrificio. Quieren la riqueza, pero no el trabajo. Quieren el éxito, pero no la disciplina. Cuando la comodidad se convirtió en una droga, existe una diferencia enorme entre utilizar la comodidad y depender de ella. La primera puede mejorar la vida, la segunda puede destruir una civilización. Y esa diferencia es tan pequeña que la mayoría de las sociedades nunca la ven venir. Al principio, la comodidad parece una recompensa justa. Después de años de trabajo duro, sufrimiento y sacrificio, las personas desean descanso, desean seguridad, desean estabilidad, desean una vida mejor para sus hijos. No hay nada malo en eso. De hecho, durante miles de años, ese deseo impulsó el progreso humano. Los agricultores trabajaban para que sus hijos no pasaran hambre. Los constructores levantaban ciudades para que futuras generaciones vivieran mejor. Los soldados luchaban para que sus familias estuvieran seguras. Todo esfuerzo tenía un objetivo: reducir el sufrimiento, crear una vida más cómoda. Pero la historia muestra que existe un punto peligroso, un punto invisible, un momento en el que la comodidad deja de ser una consecuencia del éxito y comienza a convertirse en el propósito principal de la existencia. Y cuando eso ocurre, algo cambia dentro de las personas, porque el ser humano tiene una tendencia extraña. Se acostumbra rápidamente a cualquier privilegio. Lo que ayer parecía extraordinario, hoy parece normal. Lo que ayer era un lujo, hoy parece una necesidad. Y lo que ayer agradecíamos, hoy lo exigimos. Ese proceso ha acompañado a la humanidad desde el comienzo de la historia. Una generación construye, la siguiente disfruta, la tercera da por sentado todo lo recibido, y la cuarta ya no comprende cuánto costó conseguirlo. Es entonces cuando aparece el verdadero peligro. La comodidad comienza a actuar como una droga, no porque sea mala por sí misma, sino porque cambia la forma en que pensamos, cambia la forma en que sentimos, cambia la forma en que vemos el mundo. Una droga no destruye inmediatamente. Primero seduce, primero ofrece placer, primero ofrece alivio, primero elimina el dolor. Y precisamente por eso resulta tan peligrosa, porque las personas empiezan a depender de ella sin darse cuenta. La comodidad funciona de manera muy parecida. Cuanto más acostumbrado está alguien a evitar el esfuerzo, más difícil le resulta soportarlo. Cuanto más acostumbrado está alguien a la satisfacción inmediata, menos paciencia tiene. Cuanto más acostumbrado está alguien a la seguridad absoluta, más miedo desarrolla hacia cualquier incertidumbre. Poco a poco la resistencia desaparece, la tolerancia al dolor disminuye, la capacidad de sacrificio se debilita, y una sociedad entera puede comenzar a transformarse sin notarlo. La historia de Roma ofrece un ejemplo extraordinario. Los primeros romanos eran famosos por su disciplina. Vivían de forma sencilla, valoraban el trabajo, valoraban la austeridad, valoraban el deber por encima del placer. Sus líderes solían vivir de manera relativamente modesta. Su cultura admiraba la resistencia. La capacidad de soportar dificultades era considerada una virtud. Pero a medida que Roma conquistó territorios, algo comenzó a cambiar. Llegaron riquezas inimaginables, llegaron esclavos, llegaron recursos,
llegaron productos exóticos, llegó el lujo, y junto con el lujo llegó una nueva mentalidad. Una mentalidad que poco a poco empezó a reemplazar los valores que habían construido el imperio. Las generaciones nacidas dentro de la abundancia ya no conocían las mismas dificultades, ya no comprendían los sacrificios del pasado, ya no sentían la urgencia que había impulsado a sus antepasados, y sin darse cuenta, comenzaron a vivir de los logros heredados. La historia demuestra que esto no ocurrió solamente en Roma. Se repitió una y otra vez en diferentes continentes, en diferentes culturas, en diferentes épocas, porque el problema no era romano, era humano y sigue siendo humano. Nuestro cerebro está programado para buscar placer y evitar dolor. Durante miles de años esa característica ayudó a sobrevivir, pero en un mundo lleno de comodidades, la misma característica puede convertirse en una trampa. El cerebro siempre quiere más facilidad, más entretenimiento, más placer, más comodidad y menos esfuerzo, menos espera, menos sacrificio, menos incomodidad. El problema es que muchas de las cosas que hacen fuerte a una persona requieren exactamente aquello que el cerebro intenta evitar. La disciplina requiere incomodidad, el aprendizaje requiere esfuerzo, el crecimiento requiere sacrificio, la excelencia requiere paciencia, la fortaleza requiere resistencia. Nada de eso resulta agradable al principio. Por eso las sociedades cómodas suelen comenzar a despreciar las virtudes que las hicieron grandes. Empiezan a admirar el resultado, pero no el proceso. Quieren la recompensa, pero no el sacrificio. Quieren la riqueza, pero no el trabajo. Quieren el éxito, pero no la disciplina. El momento en que los ciudadanos dejaron de luchar. La caída de una civilización no comienza cuando aparecen los invasores. No comienza cuando los enemigos cruzan las fronteras. No comienza cuando las murallas son derribadas. No comienza cuando los ejércitos son derrotados. La caída comienza mucho antes. Comienza en un lugar mucho más silencioso, dentro de la mente de las personas, porque existe un momento que rara vez aparece en los libros de historia, un momento invisible, un momento que ningún cronista puede señalar con exactitud, el momento en que los ciudadanos dejan de luchar. No necesariamente dejan de luchar en el campo de batalla, dejan de luchar en la vida, dejan de luchar por mejorar, dejan de luchar por proteger lo que poseen, dejan de luchar por transmitir valores, dejan de luchar por el futuro, y cuando eso ocurre, una civilización puede seguir existiendo físicamente durante décadas o incluso siglos, pero espiritualmente ya ha comenzado a morir. La historia está llena de ejemplos. Los grandes imperios no desaparecieron porque una mañana despertaron débiles. Antes de la derrota militar hubo una derrota interior. Antes de perder territorios, perdieron voluntad. Antes de perder riqueza, perdieron carácter. Antes de perder poder, perdieron propósito. Roma es quizás el ejemplo más famoso. Durante siglos, los ciudadanos romanos creían que tenían una responsabilidad hacia la República y más tarde hacia el imperio. El servicio militar era un deber. La participación cívica era una obligación moral. La disciplina era una virtud admirada. El sacrificio personal era considerado honorable. Los romanos entendían que la estabilidad de su mundo dependía de la contribución de cada generación, pero con el paso del tiempo algo cambió. La riqueza aumentó, la comodidad aumentó, el entretenimiento aumentó y la responsabilidad comenzó a disminuir. Cada vez menos personas estaban dispuestas a soportar dificultades por el bien común. Cada vez más personas se concentraban únicamente en su bienestar inmediato. El deber comenzó a parecer una carga. El sacrificio comenzó a parecer una injusticia. La disciplina comenzó a parecer algo anticuado. Y lentamente apareció una nueva mentalidad, una mentalidad peligrosa,
la idea de que alguien más resolvería los problemas, alguien más defendería las fronteras, alguien más trabajaría, alguien más asumiría los riesgos, alguien más cargaría con el peso. Esa transformación parece pequeña, pero es una de las más peligrosas de toda la historia, porque las civilizaciones sobreviven cuando las personas sienten responsabilidad y comienzan a deteriorarse cuando todos esperan que la responsabilidad pertenezca a otro. La historia demuestra que las sociedades fuertes no se construyen únicamente con leyes, ni con riqueza, ni con ejércitos. Se construyen con ciudadanos que creen que tienen un papel que cumplir, personas que entienden que el bienestar colectivo depende también de ellas. Cuando esa mentalidad desaparece, la estructura completa comienza a debilitarse. Y lo más inquietante es que este proceso suele pasar desapercibido, no produce ruido, no genera titulares, no provoca pánico inmediato, simplemente se extiende lentamente, como una grieta invisible bajo los cimientos de un edificio. Desde afuera todo parece normal, las calles siguen llenas, los mercados continúan funcionando, los teatros siguen abiertos, la vida continúa. Pero algo esencial se está perdiendo: la voluntad de actuar, la voluntad de asumir sacrificios, la voluntad de defender aquello que se ha heredado. Y cuando desaparece esa voluntad, incluso los sistemas más impresionantes se vuelven vulnerables, porque ninguna institución puede reemplazar indefinidamente el carácter de una población. Ninguna ley puede obligar a una sociedad a preocuparse por su futuro. Ninguna riqueza puede comprar permanentemente la responsabilidad. Al final, toda civilización depende de algo mucho más frágil. Depende de la decisión diaria de millones de personas, la decisión de participar, la decisión de contribuir, la decisión de asumir cargas, la decisión de luchar por algo más grande que uno mismo. Cuando esas decisiones dejan de tomarse, comienza una decadencia silenciosa, una decadencia que puede durar generaciones. Los hijos crecen observando menos sacrificio, aprenden menos disciplina, escuchan menos historias de esfuerzo y poco a poco empiezan a creer que todo lo que poseen apareció de manera natural. Olvidan que alguien tuvo que construirlo, olvidan que alguien tuvo que protegerlo. Olvidan que alguien tuvo que renunciar a comodidades para hacerlo posible. Entonces aparece la ilusión más peligrosa de todas, la ilusión de que los beneficios pueden continuar eternamente sin que nadie haga sacrificios. Pero la historia demuestra exactamente lo contrario. Todo lo valioso tiene un costo, toda libertad tiene un precio: pan, espectáculos y olvido. Hay una frase que ha sobrevivido más de 2000 años, una frase nacida en el corazón de Roma, una frase que parecía describir una estrategia política de la antigüedad, pero que, quizás, describe también una de las debilidades más profundas de la naturaleza humana. Panem et circenses, pan y espectáculos, pan para llenar el estómago, espectáculos para llenar la mente. Y mientras ambas cosas estuvieran disponibles, la mayoría de las personas dejaban de hacer preguntas, dejaban de preocuparse, dejaban de mirar más allá del presente. Aquella expresión fue utilizada por el poeta romano Juvenal para criticar a una sociedad que parecía haber olvidado algo fundamental: los ciudadanos que una vez habían participado activamente en la vida pública. Los ciudadanos que una vez habían defendido la República, los ciudadanos que una vez habían considerado el deber cívico una responsabilidad sagrada, ahora parecían satisfechos con algo mucho más simple: comida, entretenimiento, distracción, nada más. Y aunque han pasado siglos desde entonces, la pregunta sigue siendo inquietante: ¿por qué funciona tan bien la distracción? ¿Por qué tantas sociedades terminan refugiándose en ella? La respuesta puede encontrarse en la propia naturaleza humana. Pensar es difícil, cuestionar es incómodo,
Reflexionar sobre el futuro produce ansiedad. Asumir responsabilidades genera presión, pero el entretenimiento ofrece algo diferente. Ofrece alivio, ofrece escape, ofrece una pausa temporal frente a las preocupaciones de la vida. Por eso resulta tan atractivo y por eso también puede resultar tan peligroso, porque existe una enorme diferencia entre disfrutar del entretenimiento y vivir exclusivamente para él. Cuando el entretenimiento ocupa un lugar limitado, puede enriquecer la vida, puede inspirar, puede educar, puede conectar personas, pero cuando se convierte en el centro de la existencia, empieza a producir algo mucho más oscuro. Olvido del pasado, olvido de los sacrificios, olvido de los riesgos, olvido de las responsabilidades, olvido de las amenazas que todavía existen. Roma comprendió algo extraordinario. Los gobernantes descubrieron que una población entretenida suele ser una población tranquila. Los grandes anfiteatros se llenaban de miles de espectadores. Las carreras de cuadrigas atraían multitudes inmensas. Los combates de gladiadores provocaban emociones intensas. La gente gritaba, celebraba, apostaba, lloraba, reía. Por unas horas olvidaban todos sus problemas. Olvidaban las dificultades económicas, olvidaban la corrupción, olvidaban las tensiones políticas, olvidaban el futuro, y cuanto más tiempo pasaban mirando la arena, menos tiempo dedicaban a preguntarse qué estaba ocurriendo fuera de ella. La historia demuestra que esta dinámica no pertenece únicamente a Roma, se repite constantemente. Cambia la tecnología, cambian los escenarios, cambian las pantallas, cambian los formatos. Pero la lógica sigue siendo sorprendentemente similar. El ser humano busca distracción porque la realidad suele ser exigente. La realidad nos obliga a pensar, nos obliga a decidir, nos obliga a actuar. La distracción, en cambio, exige muy poco. Simplemente debemos mirar, consumir y olvidar. Por eso muchas sociedades terminan desarrollando una dependencia silenciosa hacia el entretenimiento, no porque sean malas, no porque sean ignorantes, sino porque el cerebro humano ama aquello que reduce el esfuerzo mental, ama aquello que produce placer inmediato, ama aquello que aleja momentáneamente la incomodidad. Pero aquí aparece una paradoja fascinante. Las mismas personas que construyeron las grandes civilizaciones del pasado no dedicaban la mayor parte de su tiempo al entretenimiento. Lo dedicaban al esfuerzo, al aprendizaje, al trabajo, a la planificación, a la construcción, a la exploración, a la disciplina. Las generaciones que construyen suelen vivir mirando hacia adelante. Las generaciones que heredan suelen vivir mirando hacia la distracción, y precisamente ahí surge el peligro, porque una civilización no desaparece cuando sus ciudadanos se divierten, desaparece cuando dejan de hacer todo lo demás, cuando el entretenimiento sustituye al propósito, cuando la distracción sustituye al pensamiento, cuando la comodidad sustituye al crecimiento, cuando la emoción momentánea sustituye a la visión de largo plazo. La historia está llena de sociedades que confundieron bienestar con permanencia. Creyeron que porque el presente era agradable, el futuro estaba garantizado. Creyeron que porque la vida era cómoda, los problemas habían desaparecido. Creyeron que porque podían disfrutar del espectáculo, alguien más se ocuparía de proteger el escenario. Pero la realidad nunca funciona así. Mientras algunos celebraban en los anfiteatros romanos, las fronteras se volvían cada vez más difíciles de defender. Cuando el lujo reemplazó el carácter, existe una paradoja extraña en la historia. Las mismas cosas que hacen grande a una civilización pueden convertirse con el tiempo en las semillas de su destrucción. La riqueza, la seguridad, la abundancia, el confort, el lujo. Al principio, todas estas cosas parecen victorias, y en cierto modo lo son.
Porque ninguna sociedad se vuelve rica por accidente. Ningún imperio se vuelve poderoso por casualidad. Detrás de cada época de prosperidad existen generaciones enteras de sacrificio. Generaciones que soportaron hambre. Generaciones que enfrentaron guerras. Generaciones que trabajaron sin descanso. Generaciones que construyeron el mundo que otros heredaron. Pero la historia demuestra que el éxito contiene una trampa oculta. Una trampa tan peligrosa que destruyó algunos de los imperios más poderosos que jamás existieron. La trampa aparece cuando las personas comienzan a disfrutar de los beneficios del pasado sin comprender los sacrificios que los hicieron posibles. Y poco a poco algo cambia. No en las murallas, no en los ejércitos, no en la economía. Cambia algo mucho más importante, el carácter. Porque el carácter humano se desarrolla bajo presión. La disciplina nace de la necesidad. La resistencia nace de las dificultades. La paciencia nace de la escasez. La fortaleza nace del sufrimiento. Durante miles de años, la vida obligó a los seres humanos a desarrollar estas cualidades. No tenían otra opción. La supervivencia dependía de ello. Pero cuando la prosperidad llega y permanece durante generaciones, la situación cambia. Las nuevas generaciones ya no enfrentan los mismos desafíos, ya no conocen las mismas dificultades, ya no sienten la misma urgencia y lentamente comienzan a olvidar. Olvidan cómo se construyó la estabilidad, olvidan cuánto costó mantenerla, olvidan que cada privilegio tiene un precio. Entonces aparece el lujo, y el lujo rara vez llega anunciando peligro, llega sonriendo, llega ofreciendo placer, llega prometiendo comodidad, llega diciendo que el esfuerzo ya no es necesario, que el sacrificio pertenece al pasado, que la disciplina es una carga innecesaria, que la vida debe ser fácil. Y precisamente ahí comienza el problema. Porque cuando una sociedad empieza a valorar más la comodidad que el carácter, inicia una transformación silenciosa. Las virtudes que alguna vez fueron admiradas comienzan a parecer anticuadas. La austeridad se convierte en algo ridículo. La disciplina parece excesiva. La humildad parece debilidad. La resistencia parece sufrimiento innecesario. Y en su lugar aparecen nuevos valores. El placer inmediato, la satisfacción constante, el entretenimiento permanente, la búsqueda infinita de comodidad. La historia de Roma refleja este proceso de forma extraordinaria. Los primeros romanos admiraban la sencillez. Muchos de sus líderes vivían modestamente. La disciplina militar era legendaria. El deber hacia la comunidad estaba por encima de los intereses individuales. El sacrificio era una fuente de orgullo. Pero siglos después, Roma era un lugar completamente diferente. La riqueza fluía desde todos los rincones del imperio. Las mansiones crecían, los banquetes se volvían más extravagantes, los lujos aumentaban, y poco a poco comenzó a desaparecer algo invisible: la mentalidad que había construido Roma. Los ciudadanos seguían disfrutando de los beneficios del imperio, pero cada vez menos personas estaban dispuestas a hacer los sacrificios necesarios para mantenerlo. Querían los frutos, pero no querían cultivar el árbol. Querían la seguridad, pero no querían asumir riesgos. Querían la prosperidad, pero no querían soportar dificultades. Y esa contradicción es una de las más peligrosas de toda la historia. Porque ninguna civilización puede conservar indefinidamente los resultados si abandona las causas que los produjeron. Es imposible. Sin embargo, muchas sociedades intentan hacerlo. Intentan conservar la riqueza sin disciplina. Intentan conservar la libertad sin responsabilidad. Intentan conservar la prosperidad sin sacrificio. Intentan conservar el éxito sin esfuerzo. Y tarde o temprano descubren que eso no funciona. La historia está llena de advertencias. Los imperios rara vez caen cuando son pobres.
con frecuencia comienzan a deteriorarse cuando son extraordinariamente ricos, porque la riqueza no destruye directamente. Lo que destruye es la ilusión que puede generar, la ilusión de que el éxito es permanente, la ilusión de que los problemas han desaparecido, la ilusión de que el futuro está garantizado, la ilusión de que el sacrificio ya no es necesario. Y cuando una sociedad cree esas ilusiones, empieza a perder algo fundamental, empieza a perder la capacidad de soportar la incomodidad, empieza a perder la paciencia, empieza a perder la resistencia, empieza a perder el carácter. La generación que heredó todo. Existe una escena que se ha repetido innumerables veces a lo largo de la historia. Una generación construye, la siguiente expande y la tercera hereda. A simple vista parece el resultado natural del progreso, y en muchos casos lo es. Después de todo, ¿qué sentido tendría el sacrificio si nuestros hijos no pudieran vivir mejor que nosotros? ¿Qué sentido tendría el esfuerzo si las futuras generaciones no pudieran disfrutar de sus beneficios? Toda civilización nace precisamente de ese deseo, el deseo de dejar algo mejor, el deseo de construir un mundo más seguro, más estable, más cómodo, más próspero. Pero la historia contiene una paradoja cruel. Las generaciones que reciben el fruto de los sacrificios suelen olvidar el árbol que los produjo. Y cuando eso ocurre, comienza uno de los procesos más peligrosos que puede experimentar cualquier sociedad. Porque las personas que construyen una civilización y las personas que la heredan no viven en el mismo mundo. Los constructores conocen el miedo, conocen el hambre, conocen la incertidumbre, conocen el fracaso, conocen el sacrificio. Cada logro tiene para ellos un significado profundo porque recuerdan perfectamente la dificultad que implicó conseguirlo. Pero quienes nacen dentro de la prosperidad viven una experiencia completamente distinta. Abren los ojos en un mundo que ya funciona. Las carreteras ya están construidas, las ciudades ya existen, las instituciones ya funcionan, la riqueza ya está acumulada, la estabilidad ya está garantizada, y precisamente por eso surge una ilusión peligrosa, la ilusión de que todo eso siempre estuvo ahí, la ilusión de que todo eso es normal, la ilusión de que todo eso es permanente. Pero la historia demuestra que nada de eso es permanente. Todo lo que una generación recibe fue creado por otra. Todo privilegio fue conquistado por alguien. Toda estabilidad fue construida por alguien. Toda libertad fue defendida por alguien. Sin embargo, cuando pasan suficientes generaciones, la memoria comienza a desaparecer. Los nietos rara vez sienten el mismo dolor que sintieron los abuelos. Los hijos rara vez entienden completamente los sacrificios de sus padres. Y poco a poco aparece una distancia invisible, una distancia emocional entre quienes construyeron y quienes heredaron. La generación que construyó recuerda cada dificultad. La generación que heredó recuerda solamente los beneficios. Y esa diferencia cambia profundamente la forma de entender el mundo. Porque aquello que costó décadas construir puede parecer algo ordinario para quien nació rodeado de ello. Un imperio puede tardar siglos en levantarse, pero un niño nacido dentro de ese imperio lo verá simplemente como la realidad normal. Nunca verá las guerras que lo hicieron posible, nunca verá los sacrificios que lo sostuvieron, nunca verá los sufrimientos que permitieron su existencia. Y precisamente ahí aparece el peligro, porque las personas suelen proteger aquello cuyo valor comprenden, pero rara vez protegen aquello que consideran garantizado. Si una generación cree que la prosperidad es natural, dejará de preguntarse cómo conservarla. Si cree que la estabilidad es automática, dejará de preocuparse por mantenerla. Si cree que la libertad siempre existirá, dejará de defenderla. Y cuando eso sucede, la civilización comienza a perder algo más importante que la riqueza. Comienza a perder la memoria.
La memoria es uno de los pilares invisibles de toda sociedad. La memoria transmite experiencias, transmite advertencias, transmite lecciones, transmite sabiduría. Sin memoria, cada generación está condenada a repetir errores antiguos. Sin memoria, los sacrificios del pasado dejan de tener significado. Sin memoria, la prosperidad parece surgir de la nada. Y eso es exactamente lo que ocurrió muchas veces en la historia. Los romanos de los últimos siglos del imperio no eran los mismos romanos que habían construido la república. Vivían rodeados de riquezas que no habían creado. Habitaban ciudades levantadas por generaciones anteriores. Disfrutaban de una estabilidad conseguida por otros. Y lentamente comenzaron a perder contacto con las virtudes que habían hecho posible aquel mundo. La disciplina dejó de parecer importante. La austeridad perdió prestigio, el sacrificio dejó de ser admirado, la comodidad comenzó a ocupar el lugar central, y cuanto más se alejaban de los valores fundacionales, más dependían de la herencia recibida. Pero toda herencia tiene un límite, porque una civilización no puede vivir eternamente del trabajo de sus antepasados. Llega un momento en que cada generación debe decidir si quiere ser heredera o constructora, si quiere consumir el legado o ampliarlo, si quiere disfrutar del sacrificio ajeno o asumir sus propias responsabilidades, y esa decisión determina el futuro de las sociedades. ¿Por qué el cerebro ama la comodidad? Si observamos la historia durante suficiente tiempo, aparece una pregunta fascinante. ¿Por qué tantas civilizaciones terminan cayendo en la misma trampa? ¿Por qué tantas sociedades, después de alcanzar riqueza y estabilidad, comienzan lentamente a perder la fortaleza que las hizo grandes? ¿Por qué el ser humano parece sentirse atraído una y otra vez por aquello que finalmente puede debilitarlo? La respuesta no comienza en Roma, no comienza en Grecia, no comienza en ningún imperio. La respuesta comienza dentro de nuestras cabezas, porque el verdadero protagonista de esta historia no es una civilización, es el cerebro humano. Y para comprender por qué la comodidad puede convertirse en un peligro, primero debemos entender una realidad fundamental. Nuestro cerebro no fue diseñado para crear imperios, no fue diseñado para construir civilizaciones. No fue diseñado para alcanzar la excelencia, fue diseñado para sobrevivir. Durante casi toda la historia humana, la supervivencia era extremadamente difícil. Nuestros antepasados vivían rodeados de amenazas, depredadores, hambre, frío, enfermedades, violencia. La muerte podía llegar en cualquier momento. Y en ese mundo peligroso, el cerebro desarrolló una misión sencilla: ahorrar energía, evitar riesgos innecesarios, buscar seguridad, buscar placer, evitar dolor. Desde el punto de vista evolutivo, esa estrategia era brillante. Un ser humano que gastaba demasiada energía podía morir. Un ser humano que asumía demasiados riesgos podía morir. Un ser humano que ignoraba oportunidades de alimento podía morir. Por eso nuestro cerebro aprendió a recompensar ciertos comportamientos: comer, descansar, sentirse seguro, evitar esfuerzos innecesarios. Cada vez que realizamos algo beneficioso para la supervivencia, el cerebro genera sensaciones agradables. Nos premia, nos recompensa, nos empuja a repetir ese comportamiento. Durante miles de años, este sistema ayudó a nuestros antepasados a sobrevivir. Pero el mundo cambió mucho más rápido que nuestro cerebro. La biología evolucionó lentamente. La civilización avanzó rápidamente. Y ahí apareció una diferencia enorme. Nuestros cuerpos viven en el siglo XXI, pero gran parte de nuestro cerebro sigue funcionando como si viviéramos hace miles de años. Seguimos buscando comodidad, seguimos buscando placer, seguimos evitando esfuerzo, seguimos evitando incertidumbre, porque esa programación sigue presente. Y precisamente por eso la comodidad
resulta tan poderosa, porque no solamente es agradable, es biológicamente atractiva. Nuestro cerebro la interpreta como una señal positiva, como una señal de seguridad, como una señal de supervivencia. Por eso sentimos alivio cuando evitamos el esfuerzo. Por eso disfrutamos las recompensas inmediatas. Por eso las distracciones resultan tan seductoras. Por eso la comodidad puede convertirse en una adicción silenciosa. El problema aparece cuando las condiciones cambian. Lo que ayudaba a sobrevivir en la antigüedad no siempre ayuda a prosperar en una civilización avanzada. De hecho, muchas veces ocurre lo contrario, porque casi todas las cosas valiosas requieren exactamente aquello que el cerebro intenta evitar. Aprender exige esfuerzo, trabajar exige disciplina, crear exige paciencia, construir exige sacrificio, liderar exige responsabilidad. Todas las grandes conquistas humanas exigen incomodidad. Y sin embargo, nuestro cerebro sigue buscando caminos fáciles, sigue buscando atajos, sigue buscando gratificación inmediata. Por eso existe un conflicto permanente dentro de cada ser humano. Una parte quiere crecer, otra parte quiere descansar, una parte quiere construir algo importante, otra parte quiere comodidad inmediata, una parte piensa en el futuro, otra piensa solamente en el presente. Y esta lucha no ocurre únicamente dentro de individuos, también ocurre dentro de civilizaciones enteras, porque una sociedad está formada por millones de cerebros humanos, millones de personas que comparten las mismas tendencias biológicas, millones de personas que sienten la misma atracción hacia el placer y la comodidad. Cuando una civilización es joven, suele estar rodeada de desafíos. La necesidad obliga a las personas a desarrollar disciplina. La escasez obliga a innovar. Las dificultades obligan a cooperar. La supervivencia obliga a esforzarse. Pero cuando llega la abundancia, esas presiones desaparecen. Y entonces el cerebro comienza a seguir sus impulsos naturales. Más comodidad, más placer, más entretenimiento, menos esfuerzo, menos sacrificio, menos incomodidad. Poco a poco la sociedad comienza a adaptarse a esos deseos. Los productos se vuelven más fáciles, los servicios más rápidos, las recompensas más inmediatas, la paciencia pierde valor, la espera se vuelve insoportable, la frustración se vuelve intolerable. ¿Por qué el cerebro ama la comodidad? Si observamos la historia durante suficiente tiempo, aparece una pregunta fascinante. ¿Por qué tantas civilizaciones terminan cayendo en la misma trampa? ¿Por qué tantas sociedades, después de alcanzar riqueza y estabilidad, comienzan lentamente a perder la fortaleza que las hizo grandes? ¿Por qué el ser humano parece sentirse atraído una y otra vez por aquello que finalmente puede debilitarlo? La respuesta no comienza en Roma, no comienza en Grecia, no comienza en ningún imperio. La respuesta comienza dentro de nuestras cabezas, porque el verdadero protagonista de esta historia no es una civilización, es el cerebro humano. Y para comprender por qué la comodidad puede convertirse en un peligro, primero debemos entender una realidad fundamental. Nuestro cerebro no fue diseñado para crear imperios, no fue diseñado para construir civilizaciones, no fue diseñado para alcanzar la excelencia, fue diseñado para sobrevivir. Durante casi toda la historia humana, la supervivencia era extremadamente difícil. Nuestros antepasados vivían rodeados de amenazas, depredadores, hambre, frío, enfermedades, violencia. La muerte podía llegar en cualquier momento. Y en ese mundo peligroso el cerebro desarrolló una misión sencilla: ahorrar energía, evitar riesgos innecesarios, buscar seguridad, buscar placer, evitar dolor. Desde el punto de vista evolutivo, esa estrategia era brillante. Un ser humano que gastaba demasiada energía podía morir. Un ser humano que asumía demasiados riesgos podía morir.
Un ser humano que ignoraba oportunidades de alimento podía morir. Por eso nuestro cerebro aprendió a recompensar ciertos comportamientos: comer, descansar, sentirse seguro, evitar esfuerzos innecesarios. Cada vez que realizamos algo beneficioso para la supervivencia, el cerebro genera sensaciones agradables. Nos premia, nos recompensa, nos empuja a repetir ese comportamiento. Durante miles de años, este sistema ayudó a nuestros antepasados a sobrevivir. Pero el mundo cambió mucho más rápido que nuestro cerebro. La biología evolucionó lentamente, la civilización avanzó rápidamente, y ahí apareció una diferencia enorme. Nuestros cuerpos viven en el siglo XXI, pero gran parte de nuestro cerebro sigue funcionando como si viviéramos hace miles de años. Seguimos buscando comodidad, seguimos buscando placer, seguimos evitando esfuerzo, seguimos evitando incertidumbre, porque esa programación sigue presente. Y precisamente por eso la comodidad resulta tan poderosa, porque no solamente es agradable, es biológicamente atractiva. Nuestro cerebro la interpreta como una señal positiva, como una señal de seguridad, como una señal de supervivencia. Por eso sentimos alivio cuando evitamos el esfuerzo. Por eso disfrutamos las recompensas inmediatas. Por eso las distracciones resultan tan seductoras. Por eso la comodidad puede convertirse en una adicción silenciosa. El problema aparece cuando las condiciones cambian. Lo que ayudaba a sobrevivir en la antigüedad no siempre ayuda a prosperar en una civilización avanzada. De hecho, muchas veces ocurre lo contrario, porque casi todas las cosas valiosas requieren exactamente aquello que el cerebro intenta evitar. Aprender exige esfuerzo, trabajar exige disciplina, crear exige paciencia, construir exige sacrificio, liderar exige responsabilidad. Todas las grandes conquistas humanas exigen incomodidad. Y sin embargo, nuestro cerebro sigue buscando caminos fáciles, sigue buscando atajos, sigue buscando gratificación inmediata. Por eso existe un conflicto permanente dentro de cada ser humano. Una parte quiere crecer, otra parte quiere descansar, una parte quiere construir algo importante, otra parte quiere comodidad inmediata. Una parte piensa en el futuro, otra piensa solamente en el presente. Y esta lucha no ocurre únicamente dentro de individuos, también ocurre dentro de civilizaciones enteras, porque una sociedad está formada por millones de cerebros humanos, millones de personas que comparten las mismas tendencias biológicas, millones de personas que sienten la misma atracción hacia el placer y la comodidad. Cuando una civilización es joven, suele estar rodeada de desafíos. La necesidad obliga a las personas a desarrollar disciplina. La escasez obliga a innovar. Las dificultades obligan a cooperar. La supervivencia obliga a esforzarse. Pero cuando llega la abundancia, esas presiones desaparecen. Y entonces el cerebro comienza a seguir sus impulsos naturales. Más comodidad, más placer, más entretenimiento, menos esfuerzo, menos sacrificio, menos incomodidad. Poco a poco la sociedad comienza a adaptarse a esos deseos. Los productos se vuelven más fáciles, los servicios más rápidos, las recompensas más inmediatas, la paciencia pierde valor, la espera se vuelve insoportable, la frustración se vuelve intolerable. El peligro de no necesitar nada a primera vista parece el sueño de toda civilización, un mundo donde nadie pasa hambre, un mundo donde la seguridad está garantizada, un mundo donde las necesidades básicas están cubiertas, un mundo donde el esfuerzo ya no parece tan necesario. Durante miles de años, generaciones enteras lucharon precisamente por alcanzar ese objetivo. Trabajaron, sufrieron, construyeron, murieron, todo para crear un futuro más cómodo para quienes vendrían después. Y cuando finalmente algunas sociedades alcanzaron niveles extraordinarios de prosperidad, parecía que la humanidad había ganado una batalla histórica.
parecía el triunfo definitivo del progreso. Pero la historia nos obliga a hacer una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando las personas dejan de necesitar algo? ¿Qué ocurre cuando desaparece la urgencia? ¿Qué ocurre cuando desaparece la escasez? ¿Qué ocurre cuando desaparece la necesidad de esforzarse? La respuesta es más compleja de lo que parece, porque la necesidad ha sido una de las fuerzas más poderosas de toda la historia humana. La necesidad construyó ciudades, la necesidad impulsó descubrimientos, la necesidad creó imperios, la necesidad obligó a innovar, la necesidad empujó a las personas a superar límites que jamás habrían imaginado. Muchos de los avances más importantes de la humanidad nacieron precisamente porque alguien tenía un problema que resolver. Alguien tenía hambre, alguien necesitaba protección, alguien necesitaba sobrevivir, alguien necesitaba encontrar una solución. La necesidad obligaba a actuar, obligaba a pensar, obligaba a crear, obligaba a crecer. Por eso resulta tan paradójico. La misma fuerza que durante siglos impulsó el progreso comienza a desaparecer cuando llega la abundancia. Y cuando desaparece la necesidad, aparece una pregunta nueva. Si ya tengo todo lo que necesito, ¿por qué debería esforzarme más? Es una pregunta silenciosa. Rara vez se formula de manera explícita, pero comienza a influir en el comportamiento de millones de personas. Porque el ser humano responde a incentivos, responde a desafíos, responde a objetivos. Y cuando esos objetivos desaparecen, algo cambia profundamente. La motivación comienza a debilitarse, la ambición disminuye, la disciplina pierde importancia, la urgencia desaparece. La historia ofrece numerosos ejemplos. Las generaciones que construyeron grandes civilizaciones solían vivir bajo presión constante. Cada día exigía esfuerzo. Cada decisión tenía consecuencias reales. Cada error podía resultar costoso. Eso producía una mentalidad particular, una mentalidad enfocada en el largo plazo, una mentalidad acostumbrada a la responsabilidad, una mentalidad preparada para soportar dificultades. Pero cuando llegan décadas o incluso siglos de prosperidad, la situación cambia. Las nuevas generaciones ya no enfrentan los mismos desafíos. Muchas veces nacen en un mundo donde casi todo ya está resuelto. Las infraestructuras ya existen, las instituciones funcionan, la riqueza está acumulada, la tecnología facilita la vida, y poco a poco aparece una sensación desconocida para la mayoría de los seres humanos que vivieron antes. La sensación de no necesitar nada urgente, y aunque suene agradable, puede contener un riesgo enorme, porque las personas suelen desarrollar su mayor potencial cuando persiguen algo, cuando intentan alcanzar una meta, cuando luchan por un objetivo, cuando sienten que existe una razón para avanzar. Sin propósito, la energía humana comienza a dispersarse. Sin desafíos, el crecimiento se ralentiza. Sin necesidad, la creatividad puede disminuir. Sin obstáculos, la resiliencia puede debilitarse. Por eso muchas sociedades extremadamente cómodas comienzan a experimentar una paradoja extraña. Tienen más recursos que nunca, más seguridad que nunca, más entretenimiento que nunca, más comodidades que nunca. Y sin embargo, muchas personas se sienten vacías, se sienten perdidas, se sienten desorientadas, porque el ser humano no fue diseñado únicamente para consumir comodidad, también fue diseñado para perseguir significado. Y el significado rara vez aparece cuando todo está resuelto. Aparece cuando existe una misión, un desafío, un propósito, algo que exige esfuerzo. La historia demuestra que las sociedades más fuertes no eran necesariamente las más ricas. Muchas veces eran las que poseían un propósito claro, un objetivo colectivo, una razón para avanzar, una razón para sacrificarse. Cuando ese propósito desaparece, el vacío suele llenarse con otras cosas: distracción,
entretenimiento, consumo, placer inmediato, pero ninguna de esas cosas logra reemplazar completamente el significado, porque el placer y el propósito no son lo mismo. El placer puede llenar unas horas, el propósito puede orientar una vida entera, y una civilización necesita propósito tanto como necesita riqueza, quizás incluso más. La ilusión de que todo durará para siempre. Quizás ninguna ilusión ha acompañado al ser humano durante tanto tiempo como esta. La ilusión de que el presente es permanente. La ilusión de que aquello que vemos todos los días siempre estará ahí. La ilusión de que nuestro mundo es diferente a todos los que existieron antes. La ilusión de que el cambio les ocurre a otros, nunca a nosotros. Es una ilusión silenciosa, tan silenciosa que casi nadie la percibe y, sin embargo, ha estado presente en prácticamente todas las civilizaciones que alguna vez existieron. Los habitantes de los grandes imperios la sintieron, los reyes la sintieron, los comerciantes la sintieron, los soldados la sintieron, los ciudadanos comunes también. Todos despertaban cada mañana viendo las mismas calles, los mismos edificios, las mismas instituciones, las mismas costumbres, y poco a poco comenzaban a creer algo extremadamente peligroso, que aquello era eterno, que siempre había existido y que siempre existiría. Pero la historia nos obliga a enfrentar una verdad incómoda. Nada permanece para siempre. Ni los imperios, ni las ciudades, ni las economías, ni las ideologías, ni siquiera las civilizaciones que parecían invencibles. Cuando observamos las ruinas del pasado, resulta fácil comprenderlo. Vemos columnas derrumbadas, templos destruidos, palacios abandonados, murallas convertidas en polvo, y pensamos, ¿cómo pudieron creer que aquello duraría para siempre? Pero esa pregunta contiene una ironía profunda, porque ellos probablemente pensaban exactamente lo mismo sobre sí mismos. Roma parecía eterna. Durante siglos, los romanos llamaron a su ciudad la ciudad eterna. ¿Y cómo no hacerlo? Controlaban enormes territorios, poseían riquezas inmensas. Sus ejércitos parecían imparables. Sus carreteras conectaban continentes. Su influencia llegaba a todos los rincones conocidos del mundo. Para millones de personas, Roma no era simplemente una ciudad, era el mundo mismo. Parecía imposible imaginar un futuro sin ella. Y sin embargo, ocurrió. No porque los romanos fueran ingenuos, no porque fueran menos inteligentes que nosotros, sino porque eran humanos. Y los seres humanos tienen una tendencia natural a proyectar el presente hacia el futuro. Si algo ha existido toda nuestra vida, asumimos que seguirá existiendo. Si una estructura parece fuerte, asumimos que es indestructible. Si una época parece estable, asumimos que permanecerá estable. Nuestro cerebro busca continuidad, busca seguridad, busca previsibilidad. Necesita creer que mañana será parecido a hoy. De lo contrario, viviríamos en un estado constante de incertidumbre. Por eso esta ilusión es tan poderosa, porque psicológicamente resulta cómoda. Nos permite planificar, nos permite dormir tranquilos, nos permite sentir control, pero al mismo tiempo puede cegarnos, puede impedirnos ver cambios que ya están ocurriendo, puede impedirnos reconocer señales de advertencia, puede impedirnos prepararnos para el futuro. La historia está llena de sociedades que confundieron estabilidad con permanencia, confundieron éxito con invulnerabilidad, confundieron riqueza con inmortalidad, y precisamente ahí comenzó su problema. Porque cuando una civilización cree que durará para siempre, deja de preguntarse cómo mantenerse viva. Cuando una sociedad cree que su posición está garantizada, deja de adaptarse. Cuando las personas creen que el futuro está asegurado, dejan de prepararse para él, y la historia castiga esa complacencia con una regularidad sorprendente. Egipto parecía eterno.
durante miles de años dominó una de las regiones más importantes del mundo. Sus monumentos parecían desafiar al tiempo. Sus faraones eran considerados casi dioses, y aún así su poder desapareció. El imperio persa parecía imparable. Desapareció. El imperio español dominó continentes. Se transformó. El imperio británico gobernó una cuarta parte del planeta. También cambió. Ninguno imaginaba plenamente el mundo que vendría después, porque el cambio siempre resulta más difícil de ver desde dentro. Las generaciones que viven una época rara vez perciben con claridad sus fragilidades. Ven la fuerza, ven la riqueza, ven los logros, pero pocas veces ven las grietas, y las grietas suelen aparecer mucho antes del colapso. Aparecen cuando la innovación se ralentiza, cuando la responsabilidad disminuye, cuando la disciplina pierde valor, cuando la comodidad reemplaza el esfuerzo, cuando las personas comienzan a consumir más de lo que construyen. Pero esas transformaciones son lentas, tan lentas que una generación apenas las percibe, y precisamente por eso resultan peligrosas, porque la ilusión de permanencia crea una sensación falsa de seguridad. Hace creer que siempre habrá tiempo para reaccionar, siempre habrá tiempo para corregir errores, siempre habrá tiempo para cambiar. Pero la historia demuestra que no siempre es así. La ilusión de que todo durará para siempre. Quizás ninguna ilusión ha acompañado al ser humano durante tanto tiempo como esta. La ilusión de que el presente es permanente. La ilusión de que aquello que vemos todos los días siempre estará ahí. La ilusión de que nuestro mundo es diferente a todos los que existieron antes. La ilusión de que el cambio les ocurre a otros, nunca a nosotros. Es una ilusión silenciosa, tan silenciosa que casi nadie la percibe y, sin embargo, ha estado presente en prácticamente todas las civilizaciones que alguna vez existieron. Los habitantes de los grandes imperios la sintieron, los reyes la sintieron, los comerciantes la sintieron, los soldados la sintieron, los ciudadanos comunes también. Todos despertaban cada mañana viendo las mismas calles, los mismos edificios, las mismas instituciones, las mismas costumbres, y poco a poco comenzaban a creer algo extremadamente peligroso, que aquello era eterno, que siempre había existido y que siempre existiría. Pero la historia nos obliga a enfrentar una verdad incómoda. Nada permanece para siempre. Ni los imperios, ni las ciudades, ni las economías, ni las ideologías, ni siquiera las civilizaciones que parecían invencibles. Cuando observamos las ruinas del pasado, resulta fácil comprenderlo. Vemos columnas derrumbadas, templos destruidos, palacios abandonados, murallas convertidas en polvo, y pensamos, ¿cómo pudieron creer que aquello duraría para siempre? Pero esa pregunta contiene una ironía profunda, porque ellos probablemente pensaban exactamente lo mismo sobre sí mismos. Roma parecía eterna. Durante siglos, los romanos llamaron a su ciudad la ciudad eterna. ¿Y cómo no hacerlo? Controlaban enormes territorios, poseían riquezas inmensas. Sus ejércitos parecían imparables. Sus carreteras conectaban continentes. Su influencia llegaba a todos los rincones conocidos del mundo. Para millones de personas, Roma no era simplemente una ciudad, era el mundo mismo. Parecía imposible imaginar un futuro sin ella. Y sin embargo, ocurrió. No porque los romanos fueran ingenuos, no porque fueran menos inteligentes que nosotros, sino porque eran humanos. Y los seres humanos tienen una tendencia natural a proyectar el presente hacia el futuro. Si algo ha existido toda nuestra vida, asumimos que seguirá existiendo. Si una estructura parece fuerte, asumimos que es indestructible. Si una época parece estable, asumimos que permanecerá estable. Nuestro cerebro busca continuidad, busca seguridad, busca previsibilidad. Necesita creer que mañana será parecido a hoy.
De lo contrario, viviríamos en un estado constante de incertidumbre. Por eso esta ilusión es tan poderosa, porque psicológicamente resulta cómoda. Nos permite planificar, nos permite dormir tranquilos, nos permite sentir control, pero al mismo tiempo puede cegarnos, puede impedirnos ver cambios que ya están ocurriendo, puede impedirnos reconocer señales de advertencia, puede impedirnos prepararnos para el futuro. La historia está llena de sociedades que confundieron estabilidad con permanencia, confundieron éxito con invulnerabilidad, confundieron riqueza con inmortalidad, y precisamente ahí comenzó su problema. Porque cuando una civilización cree que durará para siempre, deja de preguntarse cómo mantenerse viva. Cuando una sociedad cree que su posición está garantizada, deja de adaptarse. Cuando las personas creen que el futuro está asegurado, dejan de prepararse para él, y la historia castiga esa complacencia con una regularidad sorprendente. Egipto parecía eterno. Durante miles de años dominó una de las regiones más importantes del mundo. Sus monumentos parecían desafiar al tiempo. Sus faraones eran considerados casi dioses, y aún así su poder desapareció. El imperio persa parecía imparable. Desapareció. El imperio español dominó continentes. Se transformó. El imperio británico gobernó una cuarta parte del planeta. También cambió. Ninguno imaginaba plenamente el mundo que vendría después, porque el cambio siempre resulta más difícil de ver desde dentro. Las generaciones que viven una época rara vez perciben con claridad sus fragilidades. Ven la fuerza, ven la riqueza, ven los logros, pero pocas veces ven las grietas. Y las grietas suelen aparecer mucho antes del colapso. Aparecen cuando la innovación se ralentiza, cuando la responsabilidad disminuye, cuando la disciplina pierde valor, cuando la comodidad reemplaza el esfuerzo, cuando las personas comienzan a consumir más de lo que construyen. Pero esas transformaciones son lentas, tan lentas que una generación apenas las percibe. Y precisamente por eso resultan peligrosas, porque la ilusión de permanencia crea una sensación falsa de seguridad. Hace creer que siempre habrá tiempo para reaccionar, siempre habrá tiempo para corregir errores, siempre habrá tiempo para cambiar. Pero la historia demuestra que no siempre es así.